Buenos días, compañeros y compañeras. Pues bueno, voy a exponer un poquito o a contar un poquito la historia de cómo fue que inicié con la música. Al principio fue como una travesía o fue como una experimentación con algunos de mis primos. Estos primos, bueno, uno de ellos tocó lira en la escuela o en el establecimiento en donde él estaba. No recuerdo bien si era en sus básicos o no recuerdo en qué etapa de su estudio estaba, pero uno de sus profesores le contó que tenía una marimba en la casa y que solo estaba ahí de adorno. Entonces él tuvo la iniciativa de reunirnos. Recuerdo que ellos eran dos hermanos. Inicié junto con un hermano que por el transcurso del tiempo y porque de por sí, o sea, el arte no es tan valorado acá en Guatemala, pues él dejó el arte, dejó la música y él actualmente está trabajando en oficinas porque él tiene el título de perito contador. Pero con ellos iniciamos el grupo y él dijo que, bueno, este primo dijo, yo sé un poco de música porque tocaba lira en la escuela y yo veo que la marimba es como una lira, solo que está acostado, decía él. Entonces, pues si sabía tocar la lira, yo creo que la marimba va a ser igual. Y así fue como se le pidió permiso a este profesor y fuimos ensayando, él nos fue enseñando, nos dijo, bueno, esto es el ritmo, esto tienen que hacerlo, esto te toca a vos. Y como que nos dio a elegir con qué instrumento se sentía cómodo uno. Recuerdo que como yo era el más chiquito, yo tenía apenas entre 8 o 9 años, probé estar en la marimba y no, como que no le agarré en ese momento. De ahí me pasaron a percusiones, pero tampoco le logré entender cómo era el rollo. Y el primer instrumento que ejecuté fue las sonatas. Y yo creo que ahí fue donde inició mi carrera, porque este instrumento me enseñó a controlar o a aprender sobre tiempos y sobre a marcar ritmos. Entonces inicié con este instrumento. Con el transcurrir del tiempo ese grupo se desintegró porque este coordinador, pues, mis papás se llegaron a enterar de que como que él cobraba más y a nosotros nos pagaba menos, y entonces como que para mis papás y mi tío era una explotación laboral. Entonces dijeron no, que ya no se van a ir. Pero yo me quedé con eso, con esas ganas de seguir, me gustó, me encantó y sentía la necesidad de poder seguir con la música y yo no sabía ni cómo. Cuando entré a mis básicos me encontré con el profesor Erwin Bush. Él era quien daba música en ese establecimiento, en la nocturna. Y bueno, él antes ya llegaba a la casa y también interesado, buscando información sobre nuestra cultura. Entonces cuando me vio ahí decía, yo te voy a hacer preguntas para que me hables sobre la cultura. Y entonces yo aproveché y le dije, está bueno, pero yo también te voy a hacer preguntas y quiero que me enseñes música. Y así fue como él me empezó a dar otras formas de hacer música, otra manera de hacer música, hasta que con sus hermanos formó un grupo y formé parte de ese grupo.
En ese grupo pues experimentamos un poco lo que es música andina. Fue totalmente distinto a lo que yo venía realizando, ¿verdad? Pero fue un aprendizaje muy rico para mí porque eran otros ritmos, eran otras formas de tocar los instrumentos, entonces fue muy bonito para mí. Pero con el tiempo también ese grupo se desintegró, de ahí nace la iniciativa de crear un grupo con mis hermanos, así fue como nace Música Maya Shakir en el 2009. Participé en ese grupo del 2009 hasta el 2012. Lamentablemente trabajar en colectividad a veces es un poco complicado. También yo decidí salir del grupo. El grupo actualmente todavía está trabajando. Yo decidí salir del grupo, pero siempre y pensé que iba a dejar la música. O sea, pensé que dije, bueno, hasta aquí llegué y ya la música ya no es para mí, y yo ahí lo dejo. Pero siempre fue para mí como un deseo, es como cuando a uno le da hambre, amanece y uno tiene hambre y sabe que tiene que comer. Come, se llena, pero a la hora del almuerzo ya está otra vez la sensación de hambre ahí, ¿verdad? De querer comer algo, ¿verdad? Y así ha sido la música para mí. Dejé el grupo, pero seguía ahí con esa sed, con ese hambre, con esas ganas de querer continuar con la música. Acompañaba a Marta a las obras de teatro. Ahí fue que me encontré a un músico, se llama Daniel Díaz, y él estaba iniciando con otro proyecto. Y bueno, yo le hablé y dije que también quería aprender y sabía algo de música. Y bueno, iniciamos otra vez con esa iniciativa de poder crear el grupo y logramos levantar el grupo que se llama Ishroachule. Ahí con él trabajé desde el 2013 hasta el 2018. Igual, o sea, siempre hay situaciones que pasan en los grupos. Salí nuevamente de ese grupo y actualmente pues se me dio la oportunidad de poder trabajar con Maya, y actualmente estoy trabajando con ellos. Es un poquito la historia y un poquito el recorrido de cómo me he ido desenvolviendo dentro de la música. Como les comentaba, pues inicié con las sonajas, con el grupo Shlahub Bats. Me enseñaron a ejecutar instrumentos de percusión como tambor, tortugas. Cuando integré el grupo de Ishroachule, aprendí a ejecutar la marimba, especialmente en el bajo y en el centro armónico. A la par de cuando formamos el grupo, o cuando estaba en el grupo de Oxlajú Pats, también Tata Erwin me dio así unas nociones, unas pautas de cómo ejecutar la guitarra. Y así ha venido mi proceso de aprendizaje y de poder desenvolverme dentro de la música y dentro de distintos instrumentos musicales, ¿verdad? O sea, también la necesidad de hacer música se fortaleció más cuando trabajé con el grupo Ishroachule, porque con este grupo la idea o la noción que tenía era poder rescatar los distintos ritmos de música o los distintos ritmos de sones que hay en Guatemala. El ritmo del área cachiquel no es la misma que del área caquechí, y es totalmente distinta si nos vamos al área del occidente con los mam. Es totalmente distinto sus ritmos y sus técnicas de ejecutar la marimba.
También en el área achí tienen otra manera de ejecutar la marimba. Y así cada quien tiene su esencia, su manera de expresar la música con la marimba. Eso fue un gran impulso para mí, el poder sentir, el poder escuchar las diferencias de estos áreas, porque cada uno de ellos expresa su propio sentimiento dentro de la música. Entonces, y desde ahí pues yo sigo buscando más sobre la música, ¿verdad? Y actualmente con Maya pues, estamos trabajando, y con ellos me vine a topar con este tipo de instrumentos que ven acá sobre la mesa, que ya son silbatos, ocarinas con barro, las flautas, los tambores, y cada uno de ellos tiene un significado, tiene mucho de qué hablar, ¿verdad? Buscando un poquito sobre sí que el trabajo de cada instrumento. El caracol tiene un significado muy grande dentro de nuestra cultura y dentro de la música maya, al igual que la sonaja, al igual que las tortugas. Aquí faltan variedad de instrumentos, pero ahí sí que por no cargar todo, no lo traje lo que sentí que me iba a servir y lo necesitaba acá, ¿verdad? Entonces, pues es un poquito, y para no hacer más largo la plática, tal vez voy a compartir un poquito también sobre los ritmos que se trabajan acá, ¿verdad? Y quería iniciar con el ritmo de son, que también investigando un poquito con otros músicos, de dónde nace o de dónde se origina el ritmo de son que trabajamos en el área cachiquel. Uno de ellos me comentó de que el ritmo de son no va muy lejos. El ritmo de son es el ritmo del corazón. El corazón, si bien sabemos que late, depende de cuál es nuestros sentimientos, si estamos corriendo, si estamos o solo estamos tranquilos o estamos asustados. El corazón tiene un ritmo. El corazón expresa esos sentimientos, ¿verdad? Si bien sabemos, cuando estamos tranquilos el corazón hace esto. Y este es el ritmo de son. Lo único que hicieron los abuelos, o lo que hicieron los abuelos fue como darle un poquito más de velocidad, y ya queda de esta manera. Y para decorar, porque nuestros abuelos siempre fueron decorativos, si se dieron cuenta en epigrafía, colocaban un número, pero no lo colocaban por colocarlo, sino siempre tenía una decoración, tenía un acompañamiento para que su arte sea llenador y transmita y sea atractivo para los ojos, ¿verdad? Y en este caso, para el oído, que sea armónico, que sea agradable, pues no lo dejaron solo así, sino ya le agregaron este otro, y ahí tenemos el ritmo de son, que es lo muy normal o corriente que escuchamos en estos áreas. Entonces de ahí nace el ritmo de son. Entonces vamos a ejecutar una melodía. Voy a pedirle a Marta que me acompañe o que me ayude. Que baile. Pues yo siempre he trabajado en la historia o en el recorrido, yo siempre he trabajado a la par de otros músicos.
la otra vez que me tocó crear una melodía, pues yo nunca lo había hecho. Así solo, yo nunca he trabajado como músico. Entonces, hay instrumentos en los que yo puedo desenvolverme muy bien, pero necesito que me acompañen, ¿verdad? Y Marta pues, se ha desenvuelto más dentro del teatro. Hay momentos en los que hemos compartido un poco de música con ella, pero no es constante. Y pues bueno, ahorita venimos igual un poquito a improvisar para poder expresar un poquito lo que se conoce dentro del arte de la música. Quiero presentarles un son que nace en el área Chuj. Como les decía, cada área tiene su propia forma de ejecutar su música, su propia forma de ejecutar la marimba. Y las marimbas de Bellas Artes o marimba de concierto toma estos sones y lo acopla al conocimiento occidental, que ya es manejar el 4x4, 3x4 y ese tipo de medir la frecuencia o medir el tiempo, ¿verdad? También hay quienes cuando presentan esta melodía yo todavía no he llegado a un acuerdo y sí se necesita mucha investigación, porque esta melodía le llaman el chuj. ¿Qué es el chuj en el idioma de ellos? Es el temazcal, lo que nosotros conocemos como tuj, pero hay quienes le llaman el chuj, refiriéndose a un loco. Entonces yo todavía estoy como buscando cuál es el nombre y cuál es el sentido en sí que quisieron darle a esta melodía, ¿verdad? Pero la melodía es de la siguiente manera. Va a ser normalmente las melodías estructuradas o arregladas por este tipo de grupos forman la estrofa y la vuelven a repetir 4 veces. Entonces, pero es lo que se vuelve a repetir, otra vez termina y vuelve a iniciar. Son como 4 veces. Otro de los sones que les traía y también me provoca inquietud es un son que se llama la Inebaj, le llaman, como que refiriéndose al pueblo de Nebaj
y hay quienes lo traducen como Inneba, como refiriéndose a la pobreza. Entonces, igual es debatible todavía el nombre, cuál es el sentido que le dieron, o cuál era el propósito de crear esta melodía, ¿verdad? Y estas son, dice de la siguiente manera. Ese sería el son de la Inneba. En el transcurso del caminar, o en el transcurso del recorrido de la música, me fui encontrando con otros músicos, con otros compositores, y bueno, estos dos temas, por decirlo así, estos dos temas que les propuse o que les presenté son muy comunes y suenan por la radio, en cualquier evento cultural, y es muy ejecutado por la marimba de conciertos, la marimba de Bellas Artes, la marimba femenina de conciertos, pero hay otros muchos músicos de distintas comunidades que también tienen su música, tienen sus propias creaciones, que es muy raro poderlos escuchar en la radio. Es así, muy, muy, muy raro. E incluso si uno lo busca en el YouTube, tampoco está. Entonces, me aprendí un son de ellos, y quiero presentárselos para que también se dé a conocer el trabajo de muchos otros músicos que están ahí como escondiditos en las comunidades, pero que están realizando su arte, ¿verdad? Este son es un son que lo tocó en su momento el grupo Camucu. Es un grupo que nació en la comunidad de San Martín, y específicamente en la comunidad de Zacatá. Entonces, dice de la siguiente manera. Sí, está muerto. Solo que vamos hasta que entre el tiempo de esta parte.
inicias con dice de la siguiente manera. Es del grupo Camujú, que lamentablemente de San Martín. O sea, es el área Cachiquel. Es siempre del área Cachiquel. Pero como digo, este tipo de sones no las vamos a escuchar en la radio. Y lo he intentado buscar en el YouTube y no está. ¿Y qué pasó con el grupo? ¿Todavía está? Ya no sé. Es triste la historia de este grupo. Pues yo creo que en el arte muchas veces nos afecta la situación de los vicios. Y este grupo se desintegró porque sí les afectó mucho el vicio del alcohol. Entonces, ya hasta donde yo sé que eso fue el detalle, eso fue como lo que los obligó a desintegrarse. Quería preguntar si tenés idea de la música de ese grupo, está compuesta por ellos o viene de manera, digamos, generacional y se ha conservado. Es compuesta por ellos. Es compuesto por ellos. Sí, la música que ellos tienen es compuesta por ellos. Ajá. Son pocos los grupos que se animan a retomar sones o ritmos ancestrales que se ha venido guardando de generación en generación. Como digo, son muy pocos. En el caso del área de Querchí, por ejemplo, poder decir que uno quiere resguardar ese ritmo, uno tiene que ponerle mucho corazón y tiene que lograr sentir ese ritmo y los sentimientos que le han depositado a su ritmo y a sus sones, porque ellos, se puede decir así, hablando ya técnicamente o hablando ya dentro de la medición del tiempo, ellos manejan mucho contratiempo y entonces como que no cualquiera puede ejecutar sus sones, porque sí es
es muy complejo la manera de ejecutar la marimba de ellos, porque el de la melodía está haciendo melodía con esta mano, pero está acompañando a la armonía con esta otra mano. Entonces, por decirlo así, esta mano hace melodía y está manejándose de otra manera, y de esta mano está haciendo otra cosa totalmente distinta. Y entonces eso hace a que no sea tan fácil decir, bueno, yo agarro este son, me lo copio y lo saco. No es sencillo. Por eso digo que uno tiene que esmerarse, uno tiene que intentar hasta entender cómo está estructurado los sones. Porque sí, como le digo, o sea, las dos manos hacen cosas distintas. Y no solo el de la melodía, también el de centro armónico y el de bajo. Las manos hacen dos cosas distintas. Entonces eso hace a que se vuelva único, complicado de querer copiar. Y entonces, lo triste es que la juventud ahora ya no quiere ejecutar la marimba, y entonces esos ritmos, si no se rescatan, se van a perder. ¿Sí? Al igual que el ritmo achí también tiene mucho contratiempo. Se escucha rico y a uno lo mueve, pero su estructura igual, o sea, siempre las dos manos hacen cosas distintas, y eso lo vuelve complejo. No cualquiera, muy profesional puede ser, pero media vez no esté acostumbrado a dividir su cerebro, se vuelve muy complejo. Se vuelve muy complejo, y entonces eso hace a que no haya grupos que quieran tomar ese tipo de ritmos. Muy interesante, porque igual en el piano funciona igual, que se toca con las dos manos en diferentes momentos, o sea, contratiempo. Pero también lo hacen profesionales, o sea, los profesionales lo pueden hacer. Entonces se le ha dado tanta cobertura a la música occidental, cuando en la música de los pueblos originarios también existe esa técnica o esa especialidad en la música, y es demasiado triste que va desapareciendo, pero digamos que nunca Occidente le copió a la música ancestral de los pueblos originarios, ni al revés, ni los pueblos originarios la han copiado, sino que así se originó, así ha venido, y es un camino largo que ahora empieza a absorber una forma de vida a la otra, y la está opacando. Pero muy interesante eso. Yo nunca he escuchado, vamos a buscar algo aquí donde en marimba toquen. De hecho sí traigo sones así. Dale, sí, dale. Bueno, y ahorita quiero presentarles una melodía que, bueno, cuando estuve en el grupo de Oxlack, pues como les comentaba también, la música andina influyó en nosotros, y pues yo... ¿La música andina? Sí, la música andina o el ritmo andino. También hablar del ritmo andino tiene su complejidad, porque se habla del pinku, se habla de la saya, se habla del guayno, pero cada uno de esos ritmos tiene su propia historia. El pinku es una batalla que se realiza para pedir la lluvia, por ejemplo, pero es una batalla de donde sí tiene que haber sangre. Para ellos el pinku es bien sagrado, este ritmo y la música, y es como una ceremonia que ellos realizan. Entonces, pero en el caso mío, no sé, en ese momento, escuchando ese ritmo, me pude crear o pude estructurar una melodía. Esta melodía tiene letra, pero en esta ocasión, por el tambor o por el bombo, que sí tiene el sonido muy fuerte,
voy a sacarlo solo instrumental. Y esta melodía se la dediqué al área o a la comunidad de Xecochol, es una comunidad de Tecpan. Nació esa melodía por unos trabajos que fuimos a realizar allá, con la intención de siempre poder inculcar la importancia del arte. Fuimos a trabajar con jóvenes y niños. Ya conocía a Marta, pero todavía no éramos novios. Entonces, ese sentimiento fue como me dio mucho poder ver a los niños, ver a las niñas cantar a todo pulmón sin importar si hay afinación, si saben de música. Ellas cantaban, ellas brincaban, bailaban, o sea, era tanta belleza verlos a ellos. Trabajé a la par de uno de ellos. Uno de ellos es Josué Cristal, también a la par de Eddie Quilar. Son músicos que tampoco han estudiado, pero son buenos músicos. Josué Cristal ya no está con nosotros porque igual, o sea, el Sagrado Licor se ha cobrado varias vidas. Y el compañero Eddie, pues vuelvo a repetir, el arte no es valorado por acá, y pues él se vio con la necesidad de ir al norte y dejó la música y se fue para el norte. Ahora él está en el norte. Entonces todo lo que vivimos antes fue lo que me impulsó como a crear esta melodía. Y esos tiempos también pues comenzamos a conocernos con Marta, ahí fue donde iniciamos nuestra relación. Entonces, de ahí tiene esta canción tiene toda una historia muy grande. Entonces, pero este no es son, este tiene un ritmo andino y es el ritmo huayno. Entonces dice de la siguiente manera, inicia. Los sonidistas tienen un trabajo complejo para grabar este tipo de música porque sí, ahorita lo estoy viendo y se me olvida por ratitos, pero lo menciono porque es bien curioso, bien interesante. Yo creo que a los
sonidistas profesionales les interesaría mucho experimentar cómo grabar esto, porque no se mantiene así el volumen. Sí, de hecho ha sido un problema en los escenarios o en los conciertos en los que hemos ido con Luis, porque en el atril o en los instrumentos de percusión que utilizamos con él, utilizamos 3 tambores y 3 tortugas. Entonces, la mayoría de sonido de microfonía se va de ese lado. Utilizamos 3, casi que utilizamos 4 micrófonos solo en percusión. Y entonces, cuando ellos quieren subirle o quieren como ecualizar, sí les provoca mucho. Porque como ellos saben en qué momento sube el volumen y no llega uno tiempo a bajarle, podríamos hacer la prueba de escuchar y en momentos en los que se va hasta arriba y eso en la grabación se va a sentir, y hay momentos en los que es más suave el volumen y si uno no le sube, entonces casi que desaparece, pero eso es algo técnico, pero creo que sí se siente la diferencia entre esta pieza y la anterior por la influencia andina. Sí se siente digamos, el ritmo suramericano, digamos así, o el mesoamericano, creo que sí está la diferencia. Yo tengo una pregunta, ¿vas a tocar algo con la guitarra? No, eso es por la otra melodía que hay que grabar. Sí. ¿Y esa otra melodía? ¿Por qué tiene guitarra? Pues fue el trabajo con Flavia, que teníamos que crear algo con parte del popbook que Alessandra nos lecturó, y entonces ese mismo día nos pusieron a realizar una obra o un arte de lo que nosotros trabajamos. Entonces ahí fue que estructuré esa canción. Sí, solo preguntas, no es que sea bueno ni malo, sino que la curiosidad de saber qué te parece la influencia de instrumentos occidentales mezclando con instrumentos prehispánicos. Pues hay mucho que hablar o que recuperar, porque te lo transcribí en alguno de las tareas. Por ejemplo, en el área Quechí está muy impuesto y han abrazado mucho los instrumentos del arpa, la guitarra y el cuatro, que son todos instrumentos de cuerda. El arpa sí sé que lo están utilizando muchísimo. Sí, el cuatro es como ver una guitarrita, solo que como más pequeñita y tiene cuatro cuerdas nada más. Por eso se llama cuatro. Probablemente sí, incluso este es como es un poquito más grande que el ukulele. El ukulele es más pequeñito, pero también el ukulele tiene 4 cuerdas. Pero estos instrumentos están muy influenciados en este área, y he visto en los eventos culturales que durante todo el evento está la marimba y está con el coxón, le llaman ellos. Ese es el ritmo que ellos hacen, el coxón. En todo el evento está sonando la marimba, pero llega un momento en el que para ellos es como solemne, es como sagrado, y decir que las reinas tienen que danzar, como representar la danza ancestral de ese área. Callan a la marimba y tiene que tocar el arpa, la guitarra, el violín y el cuarto. ¿De qué región estás hablando? ¿De qué lugar estás hablando? De Raya Quechí. Entonces, y siempre, o sea, tiene el mismo ritmo. ¿y paran la marimba? Sí, se tiene que detener la marimba. No lo pone paralelo. Entonces, pero tiene que parar eso y el ritmo se mantiene. Pero
Es para ellos sagrado si está el arpa, el violín y la guitarra. De lo contrario, no, para ellos es un grave error que no estén esos instrumentos. Cuando el ritmo está dentro de la marimba. O sea, es lo mismo, pero puede ser que ahí hay mucho. No, es algo que hay que analizar, es interesante, porque Sí. los instrumentos de cuerda tienen mucha aceptación dentro de la música de los pueblos indígenas. En algún momento se considera, yo creo que en algún momento vi un grupo donde parecía que había un instrumento de cuerda. Habría que ver si, seguramente no eran cuerdas estas de metal, sino que tal vez era más algo como de caucho o de algo que era más, digamos, más extraído de la naturaleza, porque todos los instrumentos prehispánicos son extraídos de la naturaleza, digamos, en su elemento más original, porque igual la guitarra es extraída de la naturaleza, todo el hierro, todo, pero ahí va un proceso más industrializado que los instrumentos mayas, digamos así. Porque también me recordé mucho de un músico que una vez dijo que un músico extranjero, europeo, no sé si fue aquí en Comalapa o en algún lugar, pero una anécdota que tal vez han escuchado, que era músico profesional de Europa, creo, y estaba viendo un concierto de música prehispánica y se salió, después le preguntaron qué pasó y dijo que no podía asimilar de que hicieran sonidos, que hicieran música con el cuerpo de una tortuga. Y él reflexionaba de que cómo era posible de que habían matado a un animal para poder lograr esa música. Me acordé también mucho de algo que había yo pensado en una película que quiero hacer sobre el uso de la piel del venado en los tambores, porque entiendo que originalmente era piel de venado lo que utilizaban, sí, y ahora ya no, o sea, ahora es piel de vaca, pero digamos, No, el de cabra. de cabra, sí. Pero digamos que es interesante el comentario que él hizo, porque él dijo que no podía aceptar eso, y entonces ya los instrumentos que ellos utilizan son otro tipo de instrumentos que, digamos, no vienen de los animales, sino que del hierro, de fibras y todo eso. Entonces, un dato que me pareció interesante por lo que estamos mencionando del uso de los instrumentos de cuerda dentro de la música que actualmente se toca en los pueblos originarios. Pero sí, no sé, curioso, porque también podríamos hablar de por qué en una ceremonia se puede sacrificar una gallina. O sea, es básicamente, yo creo que el concepto no les cabe en la cabeza, o sea, no Sí, logran, porque también podríamos decir por qué comemos a los animales. O sea, sí. pero lo dejo solo como reflexión. No sé si alguien tiene alguna anécdota también similar. Sí, de hecho, no recuerdo si la semana pasada, pero fue hace poco que me encontré con un documental en donde pude visualizar cómo elaboraban las cuerdas del violín. Las cuerdas del violín están hechas con las vísceras del cordero. Sí, cuerdas del violín. Sí. No es metal. Está forrado de metal, pero por dentro lo que sostiene el metal son las vísceras del cordero. Entonces sí, tienen por cantidades enormes las vísceras de cordero para poder realizar cuerdas. Es todo un proceso, pero sí, o sea, lo que han utilizado son las vísceras del cordero. Entonces, es algo que, o sea, no es solo metal, pues, o sea, también están utilizando cosas de la propia naturaleza. Son detalles que quizás no nos ponemos a investigar de qué está hecho o qué es lo que estamos utilizando, pero realmente la naturaleza provee todo, pues, incluso la ropa, Sí. o sea, todo proviene de la naturaleza. Sí, creo que también tiene
como que es el momento de mencionar un poquito lo de los instrumentos que se le llaman contemporáneos. Si ustedes se recuerdan, en el Museo de la Antigua vimos el instrumento de este artista, si no me recuerdo el nombre, este músico que está muy anciano, que tiene el círculo de tortugas. Ajá, y me pareció curioso. Creo que ibas ahí esa vez, ¿no? Sí, lo vi. Entonces fue antes cuando Alessandra mencionó de que habías comentado de que te parecía curioso porque habían puesto al revés a las tortugas. Y esa observación es porque sos músico, o sea, sos músico y te pareció curioso. Y yo creo que la respuesta del músico o de alguien que dio una respuesta es porque él quería darle vueltas a lo normal, digamos, a lo tradicional. Pero yo creo que yo para mí, no sé, no estoy dudando de la capacidad de él como músico, pero yo siento que tal vez no buscó esa respuesta porque tal vez como ya había hecho el instrumento, ya tenía que encontrar una justificación. Pero yo siento que quizás no entendió el sentido de usar la comparación de la tortuga y porque estoy hablando mal de esa música. Bueno, para cerrar, yo quería también presentarles otra melodía que está todavía en proceso. La cuestión de crear melodía no es nada más, bueno, se me ocurrió, lo pongo y ya, ¿verdad? Sino lleva un proceso de grabar, de escuchar, grabar, escuchar y ver qué hace falta, qué poner, qué quitar, si hay que dejar más silencios o menos silencios. Es toda una evaluación que se realiza para poder presentar una melodía, pero me vine así como presentándoles el tipo de sones a los que le llaman sones tradicionales, les dice, o es muy conocido así, refiriéndose, como les dije, el chug, la inebar, está por ejemplo el grito, está por ejemplo el grito, ajá, es un son muy popular, muy tradicional que se escucha en cualquier radio. El grito, pero no es el grito de la música esta de... ¿Cómo se llama este cantante? ¿De rock? Sí. No. No es el mismo. No es una adaptación al Es rock. que hay de gritos a gritos. No, entonces, pero, o sea, y todo esto está estructurado ya con el conocimiento de 4x4, conocimiento de las escalas cromáticas y diatónicas. Ya está dentro de, esta música está dentro de todo este esquema, ¿verdad? También con la melodía que les presenté de Shape of Shore, ¿verdad? Es como tomé el ritmo de Sudamérica, el ritmo andino, pero también seguimos utilizando la escala cromática y la escala diatónica, porque esta flauta podemos decirle que está afinada en nota sol. La cromática y la diatónica es la que, digamos, entiendo de que el ritmo en la música ancestral no tiene solo 8 notas, sino tiene, creo que, doble. O no es tanto así Es como, bueno, ese es el debate de los músicos académicos con la música maya. Porque la música maya, por ejemplo, si vamos a una tienda de música, compramos un violín y vamos al área quechí, que es donde utilizan más el violín para realizar los sones, hay una gran diferencia. Hay una tremenda diferencia. El motivo o la diferencia es que en las casas instrumentales te van a vender un instrumento afinado en cierta nota,
pero con una afinación de 440, con la frecuencia de 440. Los instrumentos creados artesanalmente, le llaman los músicos académicos, los instrumentos, estos instrumentos creados artesanalmente están afinados al oído del músico. Eso qué complejo o qué complicaciones nos trae. Hablemos de la marimba sencilla, mal llamada sencilla. La de una sola tecla. Esa marimba es artesanalmente, digámosle así, es creado por músicos que han sido formados así auditivamente. Si yo quiero ejecutar una melodía con esta flauta que está afinada en 440 y quiero que me acompañe la armonía y el bajo de esa marimba, no van a poder platicar, no va a haber respuesta, no va a haber afinación, porque esta está en 440 y automáticamente los músicos autodidactas están formados con la frecuencia 432. Entonces no va a afinar, no van a encajar los sonidos. Y ahí el detalle donde dicen es que saber qué hacen ellos. Y entonces aparentemente las escalas desaparecen dentro de los instrumentos mayas. Pero si nos pusiéramos a indagar y a buscar, la naturaleza en sí vibra en la frecuencia 432. Interesante. Yo creo que, te voy a interrumpir, yo creo que por ahí va un poco la explicación del uso de los instrumentos que provienen de los animales. Y muy bonito escuchar eso que dijiste de que los instrumentos no podrían, ¿cómo lo dijiste? No podrían hablarse, comunicarse con los otros instrumentos. O sea que de alguna manera cobran vida los instrumentos, y yo creo que por ahí podría responderse el hecho de de crear los instrumentos a partir de los animales, porque el espíritu de los animales va a sonar ahí a través de los instrumentos, y eso no creo que lo piensen los músicos occidentales. Pues, es más el artista que el instrumento, cuando aquí son las dos cosas, sí. Es el artista y es el instrumento los que se unen, digamos, para crear la música. Exacto, es correcto. Pues por eso es que también dejé esta melodía hasta el final, para que veamos o poder ver un poquito la diferencia. Como digo, esto ya está afinado en 440. Es natural, sí, pero está forzado y está obligado a poder ejecutarse en una afinación de 440. Y cuando hablamos de la frecuencia 432, y es auditivamente la afinación, si lo escuchara un músico profesional dice, pues, pero tu instrumento no está afinado. Un músico occidental, digamos. Un músico occidental, o puede ser un músico maya, pero con influencia occidental. E incluso, como esto está afinado en 440, y he escuchado muchos otros instrumentos afinados en 440, y es lo que más está dominando ahora. Me pasaba cuando una vez que me tocó, me pidió de favor Farnestino, no sé si lo conocieron, es un violinista autodidacta también, él ya falleció, y una vez me dijo, ¿vos sabés tocar guitarra? Sí, le dije. Y me dijo, mira, ayúdame, es que no consigo guitarrista. Va, está bien, yo tengo afinada la guitarra en 440, pero él me dijo, espérate, vamos a afinar la guitarra. Y yo le dije, pero si está afinada. Y me dijo, no está afinada. Agarró su violín y empezó a tocar, y dijo, sí, no está afinada. Préstame, va, se lo di. Y yo lo tenía bien pensado. Y lo que él fue empezar a bajarle. Lo empezó a bajar.
pero ahí lo que está haciendo es bajarle, dije, o sea, no, aparentemente lo está afinando, pero para mí era que lo estaba desafinando. Pero ahí caí en cuenta de que ellos no trabajan en la frecuencia de 440, ellos trabajan en la frecuencia de 432. Y buscando un poquito esa diferencia, ¿qué influencia hay el 432 y el 440? Hay un investigador de frecuencias que se puso a indagar dentro de ese tema, y él dice que todo el planeta en sí, todo ser viviente en sí, vibra en la frecuencia 432. Y para que podamos entender esa diferencia, él armó como una mesita de metal, y encima colocó, no sé si era arena o no sé, pero colocó un material parecido al azúcar, y utilizó un arco de violín, porque el arco de violín al momento de deslizarlo en el metal provoca sonido. Entonces lo que él hizo fue armar esa mesa, colocar este material, y agarró el arco de violín, pero buscó la medida, porque para poder afinar en una nota tiene que tener una medida. Esta es una medida, podemos decir que esta es la medida de sol, ajá, la longitud y incluso el radio del cilindro. Entonces lo para que sea 432, o sea, tiene que tener otras medidas en longitud o en pueda que baje un poquito de medida y sean un poquito más grandes los agujeros. O sea, todo influye dentro de. Pero él fue lo que hizo, conseguir la medida de 432 para que nos dé esa medida. Y a la par puso otra mesa donde tenía la medida o la frecuencia de 440. Y dijo, esta es la diferencia. Y esto es lo que intentan hacer los que conocen este tipo de manejo de energía, ¿verdad? Incluso desde el sonido. Nos están manipulando. Eso iba a decir, porque al final los músicos le hacen más caso al 440 que al 432. Es un estándar que han puesto ahora, pero es con la intención de adormecer. Eso es. Entonces, lo que él hizo en ese video fue tocar o mover el metal con el arco. Cuando él puso a vibrar el metal con la frecuencia de 432, pudo formarse un mandala. Pudo formarse un mandala con esa frecuencia. Con ese material, ajá. Se formó hasta formar un mandala. Por la vibración. Por la vibración, ajá. Pero cuando pasó a tocar ese de 440, no hubo definición. O sea, sí se movía el material, pero nunca hubo definición, no hubo una imagen concreta. ¿Eso estará en algún video? Sí, les puedo pasar el link. Pero sería bonito que lo viéramos. Sí. Lo busco, ¿no? Ahorita de una vez. Y los instrumentos que son con sonido de agua pueden llegar a esa frecuencia, no sé. De hecho, todos los instrumentos creados con material orgánico y siempre afinado con el oído tienen esa frecuencia 432, a menos que uno los obligue, como digo, con cierta medida, con cierto radio. Ahí es donde uno empieza a manipular la materia para poderlo encasillar dentro de 440. Y me llama mucho la atención de que yo siempre pensando en que cuando uno está en el área verde, en los sonidos de los animales, el agua, las mismas hojas y todo eso, o sea, es muy, no sé, es bien
interesante todo la forma de cómo se han realizado los sonidos, y ustedes que han hecho estas obras, porque al final, cuando presenta también sus instrumentos Luis, me doy cuenta de que en su mayoría se trata, o sea, yo lo que digo es cómo es que han llegado a hacerlo casi igual como están los sonidos acá, como que está en la naturaleza. Entonces yo digo que así es como debió ser desde siempre, no así como ahora que todos trompetas y sé que teclado y cosas así. Así yo creo que se ha ido perdiendo mucho de esto, y que a mí me parece muy interesante porque se viene desde lo natural, pues, y eso es lo que me llama mucho la atención, el tambor, cómo se toca. Yo así como lo comentaste, desde nuestro corazón, los latidos de nuestro corazón, que digo, es bien fácil, según uno, pues, pero ya llevar un ritmo así a su tiempo y a su forma. Y cuando veo yo a Marta, así como, ¿cómo es que ella sabe? De claro que puedo hacerlo yo, Sí, pero... ¿es esto? Perdón, tal vez es esto, ¿verdad? Ajá. Sí. No, pues así, qué calidad y bonita experiencia escuchar todo tu trayectoria, ¿verdad? Y los instrumentos que manejas, de verdad, impresionante. Bueno, pues antes de ver el Sí, video, no sé si lo vamos a ver, pero muy interesante, solo para... Ujú. Creo que esta clase podría durar todo el día. Pero... Tiene mucho sentido. Yo quería compararlo con la Sí. música de Bad Bunny, pero ya desisto. ¡Hala! Con la música contemporánea. O sea, eso es Eso. contemporánea. Así. Digamos que un poco la conclusión a la que yo llego es tomando un poco en cuenta lo que dice Popol Vuh, y también lo dicen otros libros sagrados, la Biblia y otros libros de otras religiones, pero para hablar sobre lo que nosotros conocemos, lo que es cercano a nosotros, en el Popol Vuh habla de que primero hablan sobre la vibración, hablan mucho sobre la vibración. Digamos que había silencio en el Génesis del Popol Vuh, se habla del silencio, y que el origen de todo fue una vibración, y tiene mucho sentido. Nuestro cuerpo vibra, y precisamente cuando escuchamos la vibración del tambor, rápido nuestro estado anímico despierta, y no podemos decir por alegría, por tristeza, simplemente se activa y se acerca mucho a la ciencia, a lo que la ciencia dice, porque la ciencia habla de Big Bang, es una explosión, es una vibración, es eso prácticamente, a partir de la explosión una vibración. En la Biblia lo dicen de otra manera, lo dicen como primero fue la palabra, entonces ahí ya lo traducen de otra manera, y la palabra es sonido. Entonces básicamente todas las culturas entienden que el origen de todo es la vibración. es la vibración. Eso básicamente es. No son los elementos, después vienen los elementos químicos y orgánicos, pero primero es el sonido, la vibración. Y creo que mucho más antes que eso es el silencio. Creo que eso es también que tenemos que tomarlo en cuenta, porque es la forma de la vibración es así, y la forma de la naturaleza es así, y la forma de la serpiente es así, está representado en los vampiros es así, o sea, nunca es una línea recta, es así. Entonces, y tampoco es un círculo cerrado, sino que es una espiral. Es una espiral, entonces no hay principio y no hay final. Creo que eso es algo que todavía nuestro cerebro, como hemos sido educados, todavía no logra entenderlo. Y yo creo que por eso es que nos han cambiado la frecuencia, para darnos cierto límite, para no despertar. Yo creo que eso es como la conclusión. Exacto. Lo que quieren es no despertar. Sí, muy Yo bueno. quería también comentar como algunas cosas que justo escuchando esto, pero también porque yo cuando estaba esperando a su niño tocaba el tambor. Entonces una abuela me dijo, no, porque como el tambor, así, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿cuántas veces tocas el tambor a la semana? Entonces dije, depende si salimos mucho o no. Entonces me dijo, ahí tenés en cuenta que ahí está vibrando tu bebé. Y entonces me dijo, si no me crees a mí, investigar, pero eso puede provocar malformación.
porque está muy cerca del bebé. Y entonces cabal me puse a investigar y yo no recuerdo quién era, pero era una mujer que también estaba gestando y que cuando su bebé nació con sordera en un oído por el tambor que le daba así bien cerca. Entonces cabal la afectación del sonido es bien interesante. Y también una compañera que empezó a tomar clases de canto, decía ella, entonces que cuando empezó a tomar clases de canto lo primero que les explicaron es que digamos hasta dónde impactan las voces en los cuerpos y cómo era como manejar nuestro cuerpo, porque digamos tenemos un nivel también, si nosotros anímicamente estamos bien, nuestra voz tiene una frecuencia, pero si estamos tristes regularmente nuestra voz baja, ¿verdad? Y si estamos enojados se dispara. Entonces ella como que hablaba de eso, de las voces, pero ella decía que, entonces por ejemplo, cuando estamos enojados nuestra voz se dispara. ¿Por qué? Porque lo que queremos es alterar al otro, que sienta que estamos enojados. Y entonces ella decía que cuando se lo contaron, también le dijeron que, por ejemplo, todas las sirenas, todo, digamos, de las patrullas, de las ambulancias, todo eso tenía de alguna manera una frecuencia, pero eso es como regularmente son alertas. Y ella dice que la mayor parte de la música está creada así para mantener al cuerpo en alerta, porque todos los demás sonidos, digamos, tendrían que ser como, ella decía, como más bajos, así se lo explicaron a ella, sin esto que está comentando Camilo, porque, digamos, lo estaban viendo desde la voz. Entonces, y ella decía, es bien curioso, decía, porque o sea que estamos viviendo en un mundo alterado, decía ella. Y entonces por eso hay mucha gente que sufre de insomnio, que sufre de... ya no recuerdo cómo se llaman esas otras enfermedades. Depresiones. Entonces como que ansiedad, como que nos pasan a otra cosa, porque nuestro cuerpo no está vibrando con la naturaleza. Y entonces ahí es donde empezamos a depender también como de los fármacos. También empezamos a depender de otras cosas porque no estamos vibrando en la vibración, o sea, claro, nosotros en realidad no estamos vibrando con la tierra, no, estamos hacia otro lado. Entonces eso que ella decía me pareció a mí bien interesante, ¿verdad? Y ahorita que tengo el tambor aquí y ustedes están hablando, ¿cómo se siente? Pero desde allá, o sea, yo digo bien interesante, o sea, desde dónde habla cada quien, pero por tener caja de resonancia se escucha pero esa es la vibración que llega hacia todos. Entonces a la larga pues estamos inmersos, siento yo, en no solo digamos como desde la música, sino que desde todo, la comida y todo lo que vemos, todo, como que todos nuestros sentidos que no sé, traen algo hacia adentro pero también nos llevan algo hacia afuera y nos están generando. Estamos de alguna manera, pienso yo, en un descontrol porque estamos en otra vibración, en otra frecuencia. Claro, todo está amarrado y todo está de alguna manera planeado para que suceda así. Entonces, ¿dónde está nuestro nivel de resistencia? Es como la pregunta que deja en el arte, en la comida, en nuestra forma de vivir. Yo creo que lo que queda es nuestro nivel de resistencia, que creo que está muy baja, y yo creo que podríamos alimentar nuestro nivel de resistencia con el cambio de frecuencia. Y aunque uno lo diga, no, pero si realmente no se puede hacer nada, sí se puede hacer mucho. Y yo creo que nuestro mejor aliado puede ser la música. Y aunque eso que estás diciendo, o sea, si el sonido fuerte le hace daño al feto, porque el feto además está en líquido, imagínense eso, está en líquido, eso transmite la vibración de una manera muy, muy fuerte. Tiene mucho sentido cuando los pediatras occidentales dicen pónganle música de Mozart a los bebés, porque la música de Mozart no es contemporánea, es clásica, que es lo que miremos un poquito, y tiene otro sentido también. En cambio la música contemporánea es una frecuencia que creo que está hecha para meterse al cerebro y dañar totalmente el pensamiento, cuando
la música clásica sí tiene otra manera, y por eso lo dicen los médicos, pónganle música de Mozart, y es cierto, o sea, tiene una vibración distinta a la música clásica. Posiblemente la música clásica se parezca mucho más a la música maya, a la música de los pueblos originarios de aquí de Mesoamérica, posiblemente, yo creo que sí. Pues les voy a poner un concierto de un grupo de música clásica, en donde vamos a escuchar esos ritmos, y si lo mueve a uno, en realidad sí lo mueve, pero la música clásica nos mueve, pero de otra manera, o sea, no es nada interior, creo que nos mueve más hacia digamos, a un tipo de bloqueo y no a un tipo de liberación. Pero bueno, todo eso surge por lo que estamos hablando, y esto me parece muy curioso. Vamos a ver en un momento, pero vamos a dejar que también lo termine. Sí, Nos emocionamos. Bueno, lo que yo, esta última pieza, quiero que vean o sientan la diferencia que sintieron al momento de escuchar estos instrumentos. O sea, y también, porque estos instrumentos están creados no con una afinación, sino están como creados con el sonido que uno siente, con el que uno vive. Y voy a empezar a utilizar todos los instrumentos que vemos acá. Este instrumento se toca con la nariz. No les recomiendo que cuando tengan gripe lo ejecuten. No se van a llenar de mocos. Pero ahí vamos a escuchar. Y este es un instrumento que trabaja netamente con agua. Si le quitamos el agua no suena. Entonces vamos a escuchar también el canto del agua. ¿Empieza? Sí. Bueno.